Bienvenidos, mi nombre es María Camila Carreras Pitia, soy estudiante de Psicología y a continuación voy a presentar mi trabajo de grado titulado Exploración del alcance de los registros de defunción para identificar presuntos feminicidios en Colombia del 2008 al 2014. Esta presentación se va a desarrollar de la siguiente manera. En primera instancia se observan todos los antecedentes de la investigación, el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación y el marco teórico. En segundo lugar, se van a encontrar los aspectos metodológicos. En tercer lugar, encontraremos los resultados y la discusión de estos. Y por último, vamos a hablar sobre las conclusiones. Ahora comenzaré hablando sobre los antecedentes de la investigación. Estos fueron divididos en tres partes. El primero es la violencia en Colombia. Acá se pudo identificar que desde el 2014 Colombia logró disminuir sus tasas de homicidios. Además, se pudo realizar un análisis por sexo donde se identificó que por cada mujer asesinada se encuentran 10 hombres asesinados. Esto es debido a los factores de riesgo relacionados a los roles de lo femenino y lo masculino. Esto se pudo observar debido a que los factores de riesgo encontrados en las muertes de los hombres fue por medio del conflicto armado y la delincuencia común, a diferencia del de las mujeres, ya que estos fueron cometidos por personas cercanas como sus familiares, amigos o sus parejas. Esto nos lleva a hablar sobre la violencia de género, donde el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó que en el 2015 6.293 homicidios en hombres fueron cometidos por sus parejas, a diferencia de los 40.874 casos que presenta en mujeres por violencia de género. Esto nos da paso para poder hablar sobre el feminicidio, ya que Marcela Lagarde lo define como el conjunto de hechos y conductas violentas contra las mujeres por ser mujeres que conducen en algunas ocasiones al homicidio de ellas. Esto quiere decir que un feminicidio es una muerte prematura y evitable. Estos antecedentes expuestos fueron esenciales para poder poner en discusión la importancia de la aproximación a los feminicidios. Esto da paso al planteamiento del problema de esta investigación, el cual está dividido en cuatro aspectos. El primero es que para poder acercarse al feminicidio en Colombia es necesario dirigirse al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el apartado de violencia de género o identificar los estudios de casos únicos que hayan estudiado estos casos de feminicidios. En segundo lugar, se identificó que la mayoría de estudios están basados en el aspecto legal, pero no lo han tomado como una problemática de la salud. En tercer lugar, se identifica que no hay una articulación entre las diferentes instituciones y fuentes de información para fortalecer el seguimiento, monitoreo y evaluación de la violencia de género. Y por último, el cuarto factor, uno de los más importantes, es que no se identificó una investigación sobre feminicidio realizada por medio de las estadísticas vitales de defunción. Al realizar una distinción de los femicidios y los feminicidios, se logra aportar una caracterización de las causas de muertes violentas en mujeres, además de poder lograr tener un acercamiento a la magnitud que tiene el feminicidio en Colombia. Esto me lleva a plantearme la pregunta problema, que es ¿cuál es el alcance de los registros de defunción colombiano para identificar y caracterizar presuntos feminicidios en Colombia entre el año 2008 y el 2014? Para dar respuesta a esta pregunta se plantean los siguientes objetivos. El general es explorar el contenido del certificado de función 2008-2014 como fuente para aproximarse al estudio del feminicidio en Colombia, teniendo en cuenta el desarrollo conceptual en torno a este fenómeno. Ahora voy a hablar sobre los objetivos específicos. El primero es revisar la literatura en torno al feminicidio a nivel nacional e internacional para conceptualizar el fenómeno y lograr operacionalizarlo. El segundo es caracterizar el homicidio de mujeres en Colombia de acuerdo con las variables contenidas en el certificado de función. Por último, se encuentra realizar un contraste conceptual de las categorías y variables halladas en la literatura con los datos del certificado de función para aproximarse a la identificación de presuntos feminicidios. De esta manera se tomaron los siguientes referentes teóricos.
El primero es la teoría de género tomado de Manet. Este plantea que socialmente se han creado unos roles atribuidos al sexo, que es el femenino y el masculino, los cuales crean una desigualdad de género. Por otro lado, también se tomó las teorías feministas, específicamente la de Ritzer y la de Marcela Lagarde, las cuales especifican tres puntos importantes que fomentan la violencia de género, que es la desigualdad de género, opresión de género y la opresión cultural. Ahora voy a hablar sobre los aspectos metodológicos de esta investigación. Esta fue una investigación exploratoria de corte transversal con un enfoque cuantitativo y cualitativo. La unidad de análisis tomada fueron todas las defunciones de mujeres a causa de homicidios registradas en las estadísticas vitales de defunción en Colombia del año 2008 al 2014. La fuente de datos utilizadas fue fuente secundaria y revisión documental. Por otro lado, el plan de análisis se encuentra por medio de 7 fases. La primera es la revisión de la literatura en torno al feminicidio a nivel nacional e internacional para conceptualizar y lograr operacionalizar este fenómeno. La segunda es la identificación de categorías y variables dentro de la literatura para lograr operacionalizar este fenómeno. El tercero es identificar las categorías y variables que se tomaron en el certificado de función. El cuarto es realizar una comparación entre las categorías y variables pertenecientes al certificado de función y las encontradas dentro de la literatura. La quinta es el procesamiento de la información y cálculos estadísticos y demográficos de las variables del certificado de función. El sexto es la realización del análisis de correspondencia múltiple. Y por último, se realizó la creación del árbol de decisión. Puesto así, se realizó el procesamiento y el análisis de datos por medio del análisis de correspondencia múltiple, el árbol de decisiones y las categorías y variables identificadas dentro del feminicidio. Bueno, ahora voy a comenzar con los resultados y la discusión. Primero, mis resultados van a estar divididos en 3 apartados. Este es el primero. En el primero que se hizo, se identificaron las categorías y variables que se iban a tomar dentro del certificado de función. Estas se tomaron por medio de una comparación de las categorías y variables encontradas dentro de la literatura que hablaran sobre el feminicidio. Como se observa en el cuadro, se pudieron encontrar 41 variables en total. Estas están divididas en 3 perfiles: el perfil de la víctima, el de las características del feminicidio y el perfil del victimario. Por otro lado, se pudo encontrar que de las 41 variables, 23 de estas tenían un porcentaje mayor al 20% de datos sin información. Y como se observa en la tabla, los porcentajes más altos, incluso de 99% de datos sin información, corresponden a las causas de muerte directa o antecedente o las causas patológicas. Bueno, ahora voy a hablar sobre la segunda parte de los resultados de mi investigación, donde se realizó un análisis de correspondencia múltiple. Este se realizó por medio de las 41 variables que se identificaron en los resultados anteriores. Se realizó por medio del programa RStudio. Bueno, los resultados que identificó fueron 15 grupos o perfiles, de los cuales solamente se tomó uno, que fue el grupo número 9, que es el que podemos observar en la tabla. Este grupo se identificó porque era el que tenía un mejor acercamiento al feminicidio. Podemos observar que estos presuntos feminicidios fueron ocurridos en el año 2009, en el mes de abril, mayo, febrero, marzo. No tenemos información de la ocupación. La edad de la víctima es de 20 a 24 años y de 55 a 59 años. Fue realizado por más de una herida. Fue en el momento de la mañana y noche. El lugar de las lesiones fueron en el abdomen y los miembros inferiores. El sitio de función fue en la casa. La causa directamente fue choque traumático y la antecedente fue herida en región no especificada.
y el arma con el que se cometió el feminicidio fue objeto cortante y arma de fuego. Y por último, la más importante, la relación con el homicida fue familiar y amigos. Dentro de la familiar se encuentran las relaciones de pareja o incluso las personas que llevan conviviendo más o menos de 2 años juntas. Ahora voy a hablar sobre la tercera parte de los resultados de esta investigación, que es la última, donde se realizó un árbol de decisión con el fin de poder observar la ruta de violencia dentro de los casos de presuntos feminicidios encontrados en el análisis de correspondencia múltiple. Entonces podemos observar en la imagen que se encuentran 3 niveles. El primer nivel corresponde al mes de febrero, como se observa en el nodo 2, y se continúa con la ocupación correspondiendo a otras ocupaciones en el nodo 14, y esta ruta termina con la variable de causa de muerte por choque traumático, paro cardíaco e hipertensión intracraneal benigna, como se observa en el nodo 36. Este árbol de decisión solo logró tener 3 niveles debido al alto porcentaje sin información de las estadísticas vitales de función, lo cual fue una gran limitación dentro de esta investigación, ya que, como se puede observar, no se pudo armar una ruta de la violencia dentro de los casos encontrados de presuntos feminicidios. Bueno, ahora voy a hablar sobre la discusión de los resultados. Entonces, teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación fue observar el alcance del certificado de función para aproximarse al estudio del feminicidio en Colombia, se identificó que por medio del grupo 9 seleccionaban los resultados del análisis de correspondencia múltiple, el cual identificó 342 presuntos feminicidios. Se evidenció que este grupo logró acercarse al estudio de los feminicidios en la literatura. Como se puede observar en la imagen, logró identificar 2 variables dentro de las características de la víctima y 8 variables dentro de las características de los presuntos feminicidios. Se evidencia que una de las variables más representativas es la edad. Dentro de nuestro perfil se encontró que las muertes ocurren entre 20 a 24 años, donde el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificó que en el año 2017 registraron 162 homicidios entre las edades de 20 a 24 años. Se puede identificar que esta edad corresponde a mujeres que se encuentran en edad fértil y que podrían llegar a tener una vida laboral más larga, pero que esta fue suspendida a causa de una muerte prematura, donde también puede llegar a afectar a la sociedad debido a que estos son años de vida potencialmente perdidos. Por otro lado, se encontró que el feminicidio ocurrió en la casa por un familiar o un amigo. Estas variables fueron de gran importancia ya que permiten tener un acercamiento al concepto que se identificó dentro de la literatura del feminicidio. Por otro lado, se encuentra el modelo sociocultural expuesto por Torres, el cual menciona que estas variables se sostienen y se dan debido a que el rol de lo femenino y masculino se sigue fomentando por medio de las relaciones y vinculaciones de las costumbres y símbolos y tradiciones. Para finalizar con la discusión de los resultados, vamos a observar la ocupación, donde no se logró identificar información debido a que esta variable tiene un 66% de datos sin información. Esto fue una limitación para el análisis de los datos. Por otro lado, Zapata, Quijano, Valencia Gudelo y Cuartas Celis realizaron una investigación donde analizan los homicidios por medio de las estadísticas vitales de defunción, donde se encontró que tuvieron las mismas limitaciones. Esto es debido al problema del diligenciamiento y mala calificación de las muertes certificadas. Estas limitaciones son debido a los problemas que hay en el momento de diligenciar el certificado de defunción
además de la mala clasificación de las muertes certificadas. Para finalizar, voy a presentar mis conclusiones, donde se observa que por medio del certificado de función sí se pueden identificar feminicidios, así este no tenga como objetivo poder sistematizar o identificar estos casos de feminicidios. ¿Cómo se pudo llegar a identificar estos feminicidios? Por medio de las preguntas que permiten aportar información de cómo ocurrieron los hechos. Al poder extraer la información de estos casos, se logró identificar ciertas variables que se acercaban a los feminicidios. Por eso se logró identificar este grupo que tenía 342 presuntos feminicidios. Por otro lado, encontramos que una de las limitaciones de esta investigación fue el alto porcentaje sin información que se encontró en las estadísticas vitales de defunción. Además de que estos registros no solamente tenían faltantes de información, sino problemas de diligenciamiento,